Dios, Dios es muy bueno al al permitirnos que nos acerquemos a Él. Yo creo que vamos a tener toda la eternidad para tratar de entender eso, que no hay mayor bien que ninguna criatura pueda tener que el estar cerca, que el acercarse a su Creador. Pero en el caso nuestro es distinto, ¿no? Porque por todo lo que Él hizo, no solo por el hecho de que Él nos formó, de que Él nos creó, pero es que Él nos redimió, o sea, Él nos compró y no tenía por qué hacerlo. ¿Me explico? Porque a ninguno nos necesita. Y no tenía por qué hacerlo, pero simplemente quiso hacerlo. No teníamos ningún mérito, no había nada en especial en nosotros que moviera a Dios para que nos amara, simplemente lo hizo porque nos ama, porque Él es bueno. ¿Están conmigo? Y si podemos tener en claro ese privilegio que tenemos, nuestros tiempos de adoración van a ser diferentes. Independientemente si hay instrumentos, si hay música, todo esto solamente son vehículos, ¿sí? Nos ayudan a expresar ciertas cosas. Pero se pueden decir muchas cosas muy, muy bonitas, pero, pero realmente no haber esencia en ello, realmente no haber espíritu en ello. Pero cuando nuestra gratitud, cuando nuestra adoración surge de un corazón entendido, de un corazón que se ha quebrado, que se ha doblado delante de su Creador, y ahora no solo nuestro Creador, pero nuestro Padre, ¿sí? Porque nos adoptó y no solamente nos adoptó, no solamente nos dio su nombre, no solamente hizo el trámite legal, pero nos dio su vida, puso su vida en nosotros. Y esa es una maravilla. Escuche bien, es un privilegio que ningún ángel tiene. Ahorita hay mucho el rollo este de llámale al ángel de tu guarda, tu dulce compañía. Pero escuche bien, ningún ángel, jamás, arcángel, por más elevado que sea, ninguno de ellos va a poder decir, Él fue a la cruz por mí. Él me redimió. ¿Sí? Nosotros no solamente podemos decir, eh, yo soy de Él. ¿Cuántos pueden decir, yo soy de Él? Él me compró. Pero escuche bien, hay algo bien tremendo todavía. Cuando nosotros podemos decir, Él es mío. Y eso todavía no lo entiendo y no sé si lo voy a entender alguna vez. Porque puedo entender que por el hecho de Él comprarnos, seamos de Él. Pero Él se dio a nosotros, hermanos. Y Él es nuestro. Y eso es una maravilla. Y si tenemos eso en claro en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros tiempos de adoración, híjole, yo quisiera seguir adorando. Así que no sé cómo vaya a acabar esto. Ahora su Biblia, por favor, póngale un dedo por ahí en segunda a Timoteo y nada más póngalo ahí téngalo porque es el texto base que vamos a estar viendo. Para quienes anotan, el tema de esta mañana se titula La necesidad de ser expuestos a las Escrituras. La necesidad de ser expuestos a las Escrituras. No solamente de exponer las Escrituras, que eso es algo implícito. Es decir, para poder ser expuestos, pues se tienen que exponer, ¿verdad? Y el mensaje que todo ser humano necesita
el mensaje del que mayor necesidad tiene, voy a tratar de refrasearlo. No hay otro mensaje más importante y más necesario para el hombre que el ser expuesto al Evangelio. No hay. Cualquier otro mensaje, cualquier otra idea, cualquier otro argumento tiene un tiro muy corto, tiene un alcance solamente en esta vida, tiene solamente un alcance dentro de una esfera, de una temporalidad. ¿Sí? Todos los demás mensajes que podemos escuchar ciertamente nos afectan en una esfera temporal, pero el Evangelio, eso cambia la eternidad de una persona. No solamente tiene un impacto a corto plazo, no solamente tiene un llegue, un golpe que afecta, que mueve, que trastorna, ¿sí? A un corto plazo, pero a una eternidad. ¿Sí? Entonces, el verdadero evangelio, ¿verdad? Y el verdadero mensaje no es el que el predicador inventa o el que determina decir por su propia cuenta para obtener lo que quiere. Sí, voy a aventar un mensaje para mover las masas, voy a aventar un mensaje para mover a ciertas personas porque yo espero obtener algo, ¿verdad? Pero tampoco el verdadero mensaje es el que la audiencia demanda para satisfacer ese sentido de justicia propia que luego tiene, para sentirme bien, para sentirme que, bueno, al fin de cuentas, nadie es tan bueno, ¿verdad? Al fin de cuentas, nadie es tan malo. Y de ahí podemos sacar muchas cosas. Pero es la presentación de la voluntad de Dios. Y la trascendencia de esto es que el Evangelio trasciende porque presenta la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, solamente cuando el mensaje se extrae de las Escrituras, cuando la Escritura es expuesta, y bueno, entonces podemos decir, esta es palabra de Dios. Sí, esta es palabra de Dios. Este mensaje es bíblico porque su fuente es la Biblia. ¿Sí? Lamentablemente, es muy común que se establezca como doctrina, como normas de fe y conducta, pues algunas visiones, algunos sueños, revelaciones, experiencias personales que debo decir en algunas ocasiones son un poco bizarras, ¿no? ¿Verdad? Son muy extrañas y incluso algunas visiones y algunas ideas que no vamos a entrar en detalle, no tiene caso. Pero solamente sí decir que esto equivale o se ve o surge, ¿verdad? De una mente desequilibrada, ¿no? Y eso no es nada nuevo, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, ¿sí? Que en estos postreros tiempos, que en estos tiempos que nosotros estaríamos viviendo, es decir, los postreros tiempos son desde la ascensión del Señor hasta su segunda venida, ¿sí? Ahí estamos nosotros. Dice que en ese tiempo iba a haber gente, que iban a haber falsos maestros, que iban a presentar una enseñanza que no estaba sujeta a las sanas palabras del Señor Jesucristo, que no se sujetaba a lo que el Señor ha establecido, a lo que el Señor ha dicho. Y dice, bueno, en otras palabras, ¿sí? Lo estoy refraseando. Esas enseñanzas que no están sujetas, que no están ceñidas a lo que el Señor ha establecido, porque su palabra es nuestra fuente, es nuestra regla, es nuestra norma de fe, es lo que nos dice qué es lo que debemos de creer, porque eso es lo seguro, es lo que nos dice cómo debemos de conducirnos, porque eso es lo recto y eso es lo justo, eso es lo congruente a lo que Él dice. ¿Estamos aquí? Entonces, dice, si no se sujeta a eso, el que enseña eso es que trae la cabeza llena de aire, o sea, no trae nada dentro. ¿Sí?
No hay nadie ahí. Pero dice, y del ira. Está loco. Que eso es lo que hace un loco. ¿Los locos qué hacen? ¿Verdad? Pero también la palabra delirar tiene que ver con alguien que está enfermo, que no tiene una fe sana. Y cuando alguien tiene una fiebre muy alta, ¿qué llega a hacer? ¿Y qué es delirar? Dices incongruencias, dices cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Entonces, ahora, nuestra tarea como... Mire, desde ayer establecimos que les íbamos a hablar a todos, aunque no todos están fungiendo en este momento como pastores, pero ¿son creyentes? Ah, bueno, entonces es para usted. Como creyente, ¿verdad? Nuestra tarea es exponer las Escrituras, es trazarla lo más fielmente posible. Pero la tarea de un pastor, la tarea de un ministro, de alguien que está sirviendo al Señor, ¿sí? Tiene que ver con exponer las Escrituras, pero escuche bien, en primer lugar, con la aplicación de este mensaje a nuestras propias vidas. Entonces, por eso debemos de ser muy diligentes en prepararnos, ¿sí? Debemos de ser celosos del mensaje de Dios al hombre, empezando por nosotros mismos. Porque no podemos ser ligeros, no podemos ser descuidados. Escuchen bien, porque no es nuestro mensaje. No es nuestro mensaje, no estamos hablando nuestro mensaje, no estamos hablando, no debemos hablar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras cosas, todos esos asuntos que salen por ahí. No es lo nuestro. Es decir, somos llamados a exponer el mensaje y exponer la voluntad de la persona más maravillosa, más preciosa, más poderosa de todo el universo. El que creó al universo. Entonces no es cualquier cosa. No podemos ser ligeros a la hora que compartimos, que les hablamos, ¿verdad? Hay veces, hay conceptos, mire, que llegan vamos a predicar la palabra, hermanos. Te invito a la iglesia. Hasta ahí llegó y dice, ya compartí la palabra. Se lo estoy diciendo literalmente. Para muchos salir y compartir el mensaje, compartir la voluntad de Dios es invitar a la iglesia a fulano, sotano o perengano. Nada que ver. Venga por favor conmigo a Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, versículo 10. ¿Ya está listo? Dice en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué hizo Esdras? Preparó su corazón. Eso está hablando de una determinación. ¿Sí? Está hablando de una determinación. Preparó su corazón, alistó arregló lo que había que arreglar. ¿Sí? ¿Para qué? Para inquirir, para indagar cuidadosamente. Eso es lo que quiere decir inquirir. ¿Sí? Es el hebreo darash. Es indagar cuidadosamente. Quiere decir consultar con meticulosidad. O sea, no nada más agarrar así de bulto, ¿no? O sea, agarro parejo. No, sino irnos al detalle. ¿Sí? Ir a ver qué es realmente lo que quiere decir, cómo, Señor, qué es lo que estás diciendo, cómo debo de aplicarlo, no lo entiendo, Señor, ya lo entendí de alguna forma, pero no sé cómo aplicarlo. ¿Sí les ha pasado eso? Que a veces tenemos el concepto muy claro, el problema es la implementación, ¿verdad? Es decir, todos sabemos que es necesario perdonar. El problema está en perdonar, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde inquirimos, llegamos a esas cosas con meticulosidad y bueno, su palabra con la influencia del Espíritu Santo, porque esto es algo que tenemos que entender,
que la palabra de Dios siempre nos va a llevar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a su palabra y su palabra nos va a llevar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a llevar a su palabra porque la inspiró. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Escuche bien, en primer lugar dice, y para cumplirla. Digan conmigo, cumplirla. Esto quiere decir obedecer, llevar a cabo. Preparó su corazón para ver con mucho cuidado, con mucha meticulosidad, la palabra, la ley, los estatutos, lo que Dios establece, ¿sí? Para entonces llevarla a cabo. Y después dice, y para enseñar en Israel sus estatutos. Ahora escuche bien, esa palabra de para enseñar está hablando de un propósito muy fuerte. La palabra hebrea es lamad, ¿sí? Que quiere decir hacer que aprendan. No es nada más aventar la información, ¿sí? Es hacer que aprendan. Es muy distinto. Una cosa es, transmite una información, ¿verdad? Y como decimos ahí en México, pues yo te digo, si tú no le agarras la onda, ahí te la echas, así decimos, ¿no? Por decir, ese es asunto tuyo. Yo te digo, y si tú no haces nada, pues eso es asunto tuyo. Eso es entre Dios y tú. No, escuche bien, el ministro está llamado para tomar la palabra de Dios, aplicarla a su vida, empezarla a vivir y después enseñarle, es decir, hacer que aprendan. Y eso toma tiempo. O sea, ¿cuántas veces quisiéramos nada más con decir un mensaje y así como que ya todos entendieron, todos captaron de qué se trata y ¡qué felicidad! Bueno, no es así. Bienvenidos a la realidad. No es así. Tenemos que hacer que aprendan. Es toda una metodología, es una constancia. ¿Sí? Y no estoy hablando de métodos, o sea, de fulanito método, no. Me estoy refiriendo a que es algo sistemático, que tiene que ser constante. No se puede un día sí y al otro día no, y al otro día lo más seguro es que quién sabe. ¿Verdad? No, se tiene que ser constancia, o sí o sí. O sí o también. ¿Están conmigo? Entonces, no, repito, debe de haber una congruencia entre lo que se enseña y entre lo que se vive. Entre lo que se vive y lo que se enseña. Por eso un buen pastor, póngame atención, observa a sus ovejas para trazarles el camino. ¿Sí? Precisamente para decirles es por aquí. Un pastor está pendiente de eso, tiene cuidado del estado de sus ovejas, está pendiente de cómo van. Pues digo, no me estoy refiriendo a meterse en la vida y andar ahí, metiéndose en donde no se debe. No estoy hablando de eso, pero en un nivel general, tiene que ir viendo cómo están, ¿sí? A ver cómo van para poder decirles, pero también póngame atención. Una buena oveja observa a sus pastores, ¿eh? Para ver cómo se vive esa congruencia. Es una responsabilidad y es un privilegio mutuo, ¿sí? Es decir, cómo amarrar del aspecto teológico con el día a día. Porque de otra manera solo se adquieren grandes cabezas, pero corazones resecos. Montón de información, pero ¿y qué hago con todo esto? Y asumo que porque ya sé, pues ya todo va a fluir y no. Es como aquel que tienen ahí en una plancha, ¿verdad? Y le tienen que sacar un tumor de la cabeza. Y llega y se para el cirujano y le dice, no, pues yo ya sé lo que tiene. Y se va. Y todos, ¿verdad? Todos así con las manos, ahí con los guantes y todos están así esperando a que le meta la sierrita o lo que sea. Y dice, no, sí está grave. Si no se opera, se muere, seguro. Y los otros, ¿sí? Entonces no se trata de que lo sepa y no, yo sé cómo se hace eso. Bueno, qué bueno que tú sabes cómo hace eso, pero si no trasladas ese yo sé cómo se hace eso al hazlo, te mueres. Y esa es una responsabilidad que tenemos los pastores.
Tenemos que llegar, trabajar en eso. Así es, mira, así se hace. Hazlo tú. A ver, inténtalo otra vez. Y hay unos que, ¡pum!, la pescan muy rápido. Hay otros que somos más lentos. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Entonces, es importante el hecho de dar a conocer, el hecho de exponer las escrituras, ¿sí? Repito, en primer lugar, para nosotros mismos y para enseñar aquí. Miren, es como esto. ¿Cuántas de las que están aquí son madres? A ver, levanten su mano. A ver, mamaces. ¿Cuántas amamantaron? ¿Ok? El asunto es porque esta es una parábola, pues, ¿no? Sí, es una parábola. Usted primero tiene que comer, ¿cierto? Tiene que beber una cierta cantidad de líquidos y tiene que comer cosas saludables, ¿ok? Entonces, todo eso, ¿qué pasa? Primero lo mete a su sistema y lo procesa. Su organismo lo digiere y empieza su organismo a separar, empieza a discriminar, empieza a discernir. Su organismo empieza a juzgar lo que se queda y lo que se sale de todo lo que come. ¿Sí? Empieza a discriminar, repito. Separa esto va para acá, y ya después lo pasa a otro departamento y al otro departamento, esto va para allá, esto va para allá, y así, ¿verdad? Hasta que llegue el punto en que todo eso que usted comió, usted ya lo asimiló, ya lo aprovechó, ya lo procesó, ya puede amamantar. Bueno, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Entonces, para ponerle los biberones allá a los niños, ¿verdad? Entiéndanse, ovejas, hay que procesar todo eso antes. Que sea algo que ya nos llegó a nosotros y podemos transmitirlo entonces. Entonces, por eso es importante exponer las escrituras. En primer lugar, dar a conocer el evangelio a los hombres. Porque le voy a decir una cosa. De la iglesia hacia el mundo solamente hay un mensaje, ¿eh? No hay muchos mensajes. Hay solamente un mensaje: arrepentimiento para el perdón de pecados. Es el único mensaje que la iglesia tiene al mundo. Dentro de la iglesia está todo el consejo de Dios. ¿Sí? Es de cómo ya aplicar, de cómo vivir todos los principios, todos los preceptos que Dios tiene, de cómo se debe de vivir bajo su señorío, dentro de la esfera de su reino. Pero eso solamente a los que están dentro de su reino, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, venimos de México, pues estamos aquí en Suecia y estamos sujetos a las leyes de Suecia porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Es decir, a mí no me gobierna Suecia. No sé si me estoy dando a entender. A mí me gobierna México. Ese es mi país. ¿Sí queda claro? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A nosotros no nos gobierna el mundo, nos gobierna el reino de los cielos. ¿Ok? Segunda de Timoteo. Ya vamos ahí. Como en una media hora más termino la introducción. Segunda Timoteo 4. Voy a leer todo de corrido y después voy a tratar de separar algunas de las frases de las partes del texto que creo que son importantes y para este tiempo. Lo voy a leer de corrido y dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y eso pasa, ¿verdad? Hoy en día se tolera de todo.
De hecho, hasta por ley ya se obliga a tolerar todo. Por ley ya es tolera lo intolerable, ¿cierto? Sí, pero no soportan la sana doctrina. Y a mí no me sorprende eso del mundo. Es, sorprende de aquellos que se dicen iglesia que no soportan la sana doctrina, que no toleran la sana doctrina, sin embargo, bueno, se dicen creyentes. Entonces dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces vamos al versículo 1. Dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hasta ahí. Esto nos indica que quien predica, que quien enseña, está bajo el escrutinio de Dios y del Señor Jesucristo. Que va a llegar un día en el que el mismo Padre y el Hijo van a juzgar cada palabra que enseñamos. Que van a llegar como una especie de checklist, ¿verdad? Esto sí, esto. ¿Y esto de dónde se te ocurrió? Sí, esto sí, ¿cómo crees, no? O sea, ¿cómo se te ocurrió decir esto y en mi nombre? Entonces va a separar. Pero el asunto no es ligero. Él va a juzgar si la palabra, si la enseñanza que dijimos, si el mensaje que expusimos fue su palabra. También va a escudriñar la calidad, va a escudriñar la precisión, el celo con el que se predicó. Todo eso entra en juego, mis amados. La congruencia. ¿Sí? El asunto aquí es que prediquemos para complacer al Padre y al Señor Jesucristo y no buscar agradar a los hombres con nuestro mensaje. ¿Sí? Yo creo que esa es probablemente la tentación más grande que un predicador tiene. Buscar un mensaje para agradar a los hombres. Y de paso obtengo un beneficio personal. Sea dinero, sea fama, sea lo que sea. Usufructo personal de eso. Y eso se logra cuando se establece un trueque. Yo te digo lo que tú quieres oír y tú me pagas porque yo haga eso. ¿Cierto? O sea, yo te digo lo que tú quieres. Nada más tú cumple con esto y el otro, bueno, pues aquí está. Entonces, en principio y en fin de cuentas, perdón, el veredicto que realmente importa, bueno, siempre es el de Dios. Entonces, fíjense, un maestro de la palabra dijo esto: si agradas a Dios, no importa que desagrades al mundo. ¿Sí? Si agradas a Dios, no importa que desagrades al mundo. Nada más que póngame atención, porque aquí tenemos que tener mucho cuidado con la actitud que abrazamos esto. ¿Verdad? Porque luego nos creemos un Juan sin miedo y salimos así como los paladines de la verdad y empezamos a cortar cabezas y empezamos a decir no entregamos el mensaje de la manera correcta. Y tiene que haber un celo, ciertamente, ¿sí? Pero tiene que haber tacto. Tiene que haber ciencia, tiene que haber sabiduría. Pues tenemos que depender de Dios para saber cómo entregar el mensaje. ¿Están aquí? Pero el mensaje es el mismo. Hay algunos que estamos más verdes y llenos de ramas y somos unos cavernícolas para decir las cosas, su servidor. ¿Sí? Pero, por ejemplo, mi esposa regaña muy bonito, dicen. Te pone unas, pero así. Ajá. Y hay algunos que nos ponemos, ¿no? Y luego agarramos ya saben, ¿no? Pose de paladín de la verdad. ¿Ah? ¿No? Tenemos que tener cuidado con la actitud de nuestro corazón. A algunos nos puede costar más trabajo que a otros. Comento esto porque son cosas y son principios de las que debemos de estar atentos. ¿Sí?
En el versículo 2, ¿verdad? Habla de la comisión de quien predica. Es decir, en el versículo 2 dice, bueno, te encargo esto, dice, que prediques la palabra. La palabra quiere decir las enseñanzas de Jesús. Así la ley como los profetas. La enseñanza del Señor Jesucristo. Que prediques lo que el Señor enseñó. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Alguien se recuerda cuál es la gran comisión? Vayan por todo el mundo, ¿sí? Predíquenles, enséñenles lo que se les ocurra, lo que sueñen, lo que sientan, lo que yo les he enseñado. Entonces, cuando alguien enseña algo que no fue enseñado por el Señor Jesucristo, está fuera de la gran comisión. No está participando de eso. Que prediques la palabra. Ahora, no solo se trata de retener la palabra para obedecerla, que vimos que en principio por ahí va, que tenemos que aplicarla a nuestras vidas, sino también a proclamarla. ¿Sí? La recibo, la abrazo, la empiezo a vivir y la proclamo, la enseño. El apóstol Pablo les dijo a la iglesia de Colosas la responsabilidad que se tiene como un ministro, como un servidor de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Obviamente aquí no se está refiriendo a ningún sufrimiento vicario, ¿verdad? Porque ya los padecimientos de Cristo son suficientes. Lo que Él padeció una vez y para siempre. O sea, no se está refiriendo a eso, ¿está bien? Sino Él estaba representando los intereses de la iglesia donde quiera que Él fuera, ¿sí? Que es dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas y que nos metió a su luz, ¿sí? O sea, en otras palabras, lo que le está diciendo, no estoy representando un movimiento privado, un ministerio privado, no estoy representando a algo, a un interés en particular. Estoy representando al Señor y estoy representando a su iglesia donde quiera que voy y con lo que hablo. ¿Sí? Versículo 25 dice, de ella, de su iglesia, fui hecho ministro, y aquí ministro es un mayordomo, uno que administra, uno que dispensa, ¿sí? Uno que recibe y que da. No que recibe para quedárselo y para después darlo a cambio de. No. Da porque esos son los intereses de su Señor. Para eso lo recibió. Para eso tiene esos recursos. Para obrar, para operar a favor de aquel que lo llamó a hacer esa tarea. ¿Sí? Entonces, Dios nos habilita con dones y Dios nos habilita con ministerios, ¿sí? Pone en nosotros, ha puesto en nosotros su vida que nos habilita precisamente a hacer lo que es agradable para Él. Entonces dice, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Escuche bien, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente, es decir, de la forma más completa, de la forma más plena. Cumplirla y hacerla accesible. ¿Está bien? Entonces, algunas razones para ser expuestos a la palabra y para exponer la palabra, ¿verdad? Esto es lo que va implícito son. Le voy a dar 450 puntos nada más. Uno, es que la palabra de Dios es la expresión exacta de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos que Dios nos hable, no que el hombre nos hable. ¿Hemos venido aquí para que Dios nos hable o para que nos hable el hombre? ¿En verdad? Y cuando estamos en casa y que abrimos las escrituras, cuando escuchamos ahí, ¿a quién queremos oír? Debe de ser a Dios, siempre, ¿verdad? Pero también el hecho de exponer la palabra de Dios conserva la esencia, conserva el pensamiento de quien lo inspiró.
Cuando se agarra y a veces ya se manosea y se le mete un pedazo de esto y otro pedazo de esto y otro pedazo de esto otro, ya se hizo un collage, ¿no? Ya se hizo un batidero, pues. No sé si revoltijo, ¿se entiende? Pero no es ninguna mala palabra, pero es un revoltijo. Y el hecho de exponer las escrituras se tiene que mantener, tiene que ser que se mantenga esa idea de quien lo inspiró, ¿verdad? Por el otro lado, aquí es un descanso para los que enseñamos, porque el hecho de que proclamemos, de que nos podamos enfocar en predicar la palabra de Dios, pues nos quita mucha presión. Nos quita mucha presión de buscar mensajes novedosos y positivos. A ver qué libro voy a leer hoy porque tengo que sacar, a ver qué les digo para animarlos, para motivarlos. Yo es algo que le doy muchas gracias a Dios por las congregaciones que pastoreamos, las dos iglesias. Yo no siento la presión de llegar a cada reunión a tratar de decirles algo para motivarlos, para que le echen ganas. La verdad es que no. Vas con la palabra y mira, descansas en él. ¿Sí? Y a veces habrán, porque los hay, pueden haber mensajes muy emotivos, a veces nosotros acostumbramos a hacerlo por series y hacerlo en orden, es decir, agarrar una carta, un libro e ir versículo por versículo, ¿verdad? Y hay algunas secciones en que son muy emotivas y hay otras que uno puede decir, oh, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Ahí está, y es importante que toda la iglesia entienda cada palabra de lo que ahí está. ¿Sí? El hecho de estar exponiendo las escrituras promueve el conocimiento bíblico. Necesitamos conocer, hay mucha ignorancia en medio del pueblo. ¿Sí? Entonces se dice, no, es que la letra mata. Pues mata la ignorancia. Pues se entiende, ¿no? Que la ley mata, ¿no? Nadie puede, es decir, nadie puede ser justificado por medio de la ley, porque nadie puede cumplir la ley, solamente el que la cumplió en lugar de nosotros. Entonces, a eso se refiere. Pero necesitamos las escrituras. Eso promueve el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, al ser el mensaje de Dios, pues implica que la autoridad de ese mensaje es de Dios y es definitivo. Y uno puede decir, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Pues uno puede estar o no estar de acuerdo. El asunto es que así es. Pues a mí no me gusta, pues a mí tampoco. ¿Sí? Pero eso a lo que no nos gusta es nuestra carne, no es otra cosa. A veces como que no quisiéramos que dijera algunas cosas, ¿verdad? Fíjese, de repente, algunas de las congregaciones que pastoreamos, en una de ellas en particular, de repente creció mucho, empezó a llegar mucha gente de otros lugares. Y uno dice, ay no, Señor, qué tremenda obra estás haciendo. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Pues, tranquilo con eso, así no es. Esto es espuma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque luego uno se ve tentado a hacer cosas, pues ya llegó y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Es una tentación que se tiene. Bueno, a lo mejor yo más que otros, ¿verdad? Pero ya me empezaba a correr la ardilla, ¿verdad? ¿Sí se entiende ese término? Como cuando pone un hámster, ¿verdad? O una ardilla en las... Ahí empieza caño, ya empezaba yo ahí con eso, ¿no? Ya estaba el hámster a todo lo que daba, ¿no? Y el Señor me dijo, espérate, predica la palabra, nada más. Y ya después, ya se enteró, porque uno se entera por ahí. Miren, luego la gente hace cosas o dice cosas como si uno nunca se fuera a enterar, ¿verdad? El asunto es que sí se entera. Y es que, o sea, todo está bien, pero me fui porque no me hacían sentir bien, ¿verdad? Y por el otro lado te encuentras, ¿verdad? A hermanos o hermanas que dicen, pastor, no me gustó esa palabra, pero eso es lo que necesito. Gracias.
se van ahí, decimos, pateando el pesebre, ¿verdad? Cuando está ahí el caballo, así encerrado y que anda todo desesperado, pero ahí, o sea, está la palabra de Dios actuando. Entonces, la palabra de Dios transforma tanto al que predica como al que le escucha. Entonces, qué maravilla, ¿cierto? Y dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense, dice esto que instes a tiempo y fuera de tiempo, quiere decir aunque la gente no esté dispuesta a escuchar. ¿Sí? También quiere decir a pesar de la oposición que se levante. Porque a veces pensamos que traigo el evangelio, ay, dinos, siéntate por acá, ¿no quieres que te traiga un cafecito? Miren, es normal que luego la gente no... A ver, lo voy a decir otra vez. ¿A quién le gusta que le digan, eres un pecador? ¿Eres enemigo de Dios? ¿Le gusta a alguien? No tenemos que llegar a decir, no, lo que pasa es que tú eres esto y tú eres lo otro y tú eres aquello y ya. Miren, uno ya lo sabe. Es que eres un borracho, eres un drogadicto y el otro, pues yo ya sé que soy eso. Tienes que decir eso, ¿sí? Pero es la condición, porque escuche bien, hay un riesgo y hay no solamente un riesgo, pero hay algo en lo que la iglesia o un sector de la iglesia ha caído a lo largo del tiempo y es moralizar, ¿sí? Y pues ahora sí que, como decimos por allá, bajita la mano, se está predicando un evangelio de obras. No, tú necesitas al Señor porque eres un adúltero, porque eres un esto, porque eres un lo otro, ¿verdad? Y tú sí lo necesitas mucho. Sea lo que sea, lo necesitan igual. Nada más que a uno les va a costar más trabajito el proceso de limpieza que a otros. Pero todos en esencia carecemos lo mismo. ¿Están aquí con? Sí me estoy dando a entender con esto. Porque eso es muy claro, por eso es importante entender qué es el Evangelio y cuál es el mensaje que debemos de exponer al mundo y el mensaje, bueno, a la iglesia. Entonces, que instes, ¿verdad? Enseña, exhorta, reprende. Todo esto tiene que ver con alimentar, nutrir. Ayer lo que nos explicaba el pastor Chuy, ¿sí? Todo eso que tiene que ver con parte del pastorado, ¿verdad? Siempre debemos de estar listos, siempre debemos de estar dispuestos a esto, ¿verdad? Y todo en base a lo que la palabra de Dios dice. Porque también ahí corremos otro riesgo, nosotros como pastores, de intentar imponer nuestros propios puntos de vista a las ovejas. Y eso no se vale. Porque a veces tenemos convicciones muy propias, ¿verdad? Pero si a una persona, si a una oveja le funcionan 2 grados de cerebro, puede determinar, bueno, eso es lo que tú piensas. Pero la Biblia yo veo que dice esto. Y no está mal lo que tú piensas, simplemente hay un espacio en donde yo no estoy de acuerdo con eso, pero me sujeto, no tengo problema. No sé si me doy a entender. O sea, por eso, mis amados, tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios para que forme en nosotros, ¿verdad? Y expongamos la palabra de Dios cuando enseñemos. Cuando estemos discipulando a los servidores, a la gente que tenemos en nuestro derredor, ¿verdad? Pues que sea la palabra de Dios, que expongamos la palabra de Dios. Versículo 3 dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Ya vi la primera parte, ya la vimos hace un momento. O sea, no soportarán la sana doctrina, no la van a tolerar. Pero habla de tener comezón de oír, y teniendo está en un presente progresivo, es decir, es algo continuo. Y aquí se está refiriendo a comezón de oír a las cosas que los políticos, que los filósofos y los oradores públicos, ¿verdad?, que abundaban en la sociedad grecorromana, les decían a lo que la gente quería oír. De eso se está refiriendo. Es esa expresión, ¿sí? Lo que la gente quiere oír. Y los políticos, ¿qué es lo que le dicen a la gente? Bueno, acá no sé, pero
Por lo menos en Latinoamérica, ¿qué es lo que le dicen los políticos a la gente? Lo que quiere oír. Grandes obras, la demagogia, ¿verdad? Si me eligen a mí, yo les voy a poner un puente aquí, ¿verdad? Y los otros, pues es que no hay río, pues también les pongo un río, ¿verdad? Entonces le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Ay, no, muy bien, ¿verdad? Por ti. ¿Sí me explico? Y no va así. Dice, ese es el ambiente, eso es lo que vamos a encontrar en nuestro derredor. Y dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. ¿A las pasiones de quién? Pregunto. ¿A las pasiones de los propios maestros? No, es del que escucha. Y los propios maestros, pues dicen, yo de aquí voy a obtener lo mío. Y ven eso, ¿verdad? Y explotan eso, y es algo ilegítimo, es una ganancia deshonesta. Pero simplemente están explotando eso. ¿Sí? ¿Por qué todos estos pandilleros, o sea, por qué todos estos falsos tienen, entre comillas, tanto éxito? Es temporal, todos sabemos que es temporal, porque el Señor los va a enjuiciar, les va a decir, dame cuentas de todo eso que hablaste. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pensamos, ay no, y mira, ahora sí que mira cuánta plata sacó, y mira cuánto esto, y mira cuánto lo otro? Porque hay quien pague. Mis amados, esto obedece a una ley de mercado, oferta y demanda. No es una cuestión más que de mercado, oferta, ley de la oferta y ley de la demanda. Hay quien compra, yo vendo. Así de sencillo. ¿Sí? Y si dentro de la iglesia dices, no, esa basura yo no la compro. Yo desecho la basura. Todo lo que no tiene que ver con la sana doctrina la desecho, la hago a un lado, porque esa es la instrucción que se nos da. ¿Sí? Esa es la instrucción que se nos da. Observa, discierne, separa, ¿verdad? Dice, esto no es conforme a lo que el Señor estableció. Hazlo a un lado y ni comas con ellos, no te juntes con ellos. Apártate de los tales. ¿Sí? Aléjate, porque en una de esas, en un coletazo te dan y te pueden dejar mal parado. ¿Sí? Se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Dice, escuchen, esto es lo grave. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Quiénes apartarán de la verdad el oído? Los que escuchan ese mensaje. ¿Sí? ¿Y se volverán a qué? Dice. Ok, aquí la expresión las fábulas era una forma para describir historias despreciables. Fíjense. O sea, el término que está dando el apóstol Pablo a Timoteo es muy fuerte. Esto habla del impacto brutal que tienen las falsas enseñanzas, ¿sí? Todo ese efecto catastrófico que tiene el apartarse de las escrituras. Se volverán a las fábulas, van a apartar el oído de la verdad. Estoy creciendo y empieza a entrar la basura por acá. Prefiero esto, dejo esto y voy, porque acá me hace sentir bien. ¿Sí? Escuche bien, ese es el gran tema de la idolatría, esa es la esencia, ese es el éxito de la idolatría. Porque es un Dios falso al que se adora, ¿verdad? Que no requiere que yo cambie. Sigue siendo igual, nada más adórame. Haz lo que quieras, pero adórame. Sígueme teniendo en tu corazón, no tienes que cambiar nada. Bueno, ajusta, maquíllale, hazle esto así. Pero si tienes que cambiar, es para mí. ¿Sí me explico? Y con el Señor no es así. El simple hecho de presentarnos delante del Señor ya tiene un efecto poderoso y muy transformador. Y nadie puede presentarse delante del Señor y estar delante del Señor y recibir su vida y quedarse exactamente en la misma broma que estaba antes.
¿verdad? Entonces, lo cierto es de que hay una tendencia a buscar el sensacionalismo, lo sensacional, lo entretenido, ¿verdad? Todo lo que edifique el ego, lo que no demande cambios. No importa que sean mentiras agradables, porque ya sé que son mentiras, ¿sí? Quiero que me salve, pero no quiero que me gobierne. Quiero que sea mi salvador, pero no quiero que sea mi Señor. Y no se pueden separar. Nos salva, nos gobierna. No te gobierna, es que no te ha salvado. Porque Él gobierna a los que salva. Él gobierna las vidas que Él redime, porque son de Él. Él manda, Él tiene toda la autoridad. ¿Sí? Fíjense, a mediados de los 60, hace casi medio siglo atrás, un escritor y psiquiatra cristiano que se llamó John White, y él escribió un libro que se llama Jugueteo con el Mundo. Le estoy hablando de hace 50 años, hace poquito. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir, casi no ha pasado el tiempo? ¿Sí? Pero hace casi 50 años él escribió un libro, repito, que se llamó Jugueteo con el Mundo. Fíjense. Entonces él dijo en este libro, dijo lo siguiente: permítase que alguien que profese el nombre de Jesús, es decir, que se diga cristiano, y nombre a la psicología secular y la presente como algo compatible con la verdad de la Escritura, ¿sí? La mayoría de los cristianos se sentirán felices tragándose una cicuta teológica en forma de intuiciones psicológicas. Se deja que traten de juntar, que llegue alguien y trate de juntar esto con esto, y bueno, dice, estarán entonces, este mismo autor dice, estarán entonces siguiendo a un nuevo flautista de Hamelin, que los estará llevando hacia las oscuras cavernas del hedonismo humanista, buscando el propio placer. ¿Sí? Por cierto, hubo uno de los llamados padres de la iglesia, hizo exactamente lo mismo con la filosofía de Platón. La vio compatible con la enseñanza de Cristo, dijo, y ahí está. Pero eso es otro tema. Un ejemplo de esto que les acabo de mencionar es el doctor Robert Schuller. ¿Cuántos han oído de la Catedral de Cristal allá en California? ¿Sí? Bueno, este señor, él decidió, escuche bien, él decidió que la teología que está centrada en Dios era anticuada e inadecuada a nuestros tiempos, y decidió que la centraría en el hombre. Como que, yo no sé ustedes, pero a mí se me contrapunte a eso, porque es teología, es el conocimiento de Dios. Si es teología, ¿en quién debe de estar centrado? Bueno, él le llama teología refinada con psicología, ¿sí? Y dice él que eso lo hace para hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Se oye bien, no? Este hombre ha sido uno de los principales promotores de la famosísima confesión positiva, que no es otra cosa más que principios de nueva era y metafísica, ¿verdad? Este señor es uno de los principales mentores reconocidos por este señor que ha escrito, que está allá en Saddleback, que escribió sus 40 días y sus 50 días y todo eso. Ok, él lo reconoce al doctor Schuller como uno de sus mentores, ¿verdad? Y este señor, pues es uno de los principales promotores que impulsa la iglesia emergente y el ahora Crislam, una función del cristianismo con el Islam.
O sea, Él es uno de los principales promotores. Para hacer de este mundo un mundo mejor. El asunto es de que vende un montón y que pues, si lo dice fulano de tal, si lo dice este señor, pues, ¿verdad? Y ahí va la cicuta teológica. ¡Fum! Y se la tragan. No, mis amados, predicar el mensaje que el pueblo necesita escuchar es generalmente lo que menos les gusta escuchar, ¿verdad? Pero escuche bien, cualquier cosa menor que el compromiso de exponer las Escrituras, lo único que va a producir van a ser creyentes débiles, creyentes vulnerables, no van a estar sólidos. Pero si les enseñamos y exponemos las Escrituras, van a desarrollar un gusto, van a desarrollar un sentido espiritual que van a poder detectar lo falso. Muy rápido. Entonces, el hecho de estar exponiendo las Escrituras por el otro lado, ¿verdad? Pues nos va a ayudar a mantenernos siempre dentro del tema, dentro de la línea, dentro de lo que Dios quiere hablar, dentro de lo que Dios nos quiere decir. No tenemos que andar buscando otras cosas. Está en la Escritura toda la voluntad de Dios, todo lo que necesitamos, todo lo que la iglesia necesita, está ahí. Solamente tenemos que abrirlas y exponerlas y trazarlas rectamente. ¿Sí? Pero antes de salir y trazar, asimilarlas y vivirlas. ¿Sí? Alguien dijo por ahí que Dios no dio su palabra para que se predicara, así nada más, sino que dio su palabra para que la viviéramos y prediquemos eso. Y bueno, es parcialmente, ¿no? La idea es el hecho de no voy a predicar una cosa que no estoy viviendo. Esa es la idea de ese enunciado, ¿no? Entonces tiene que haber mucha congruencia en todo aquello que nosotros estamos exponiendo con aquello que estamos viviendo, ¿verdad? Cuando estamos enseñando la palabra, cuando estamos exponiendo las Escrituras, qué maravilla que podamos tener una meta como esta y que al final, ¿verdad? Todos los creyentes, toda la iglesia pueda decir esto: oh, cuánto amo yo tu ley, ¿no? Todo el día es ella mi meditación, en ella estoy pensando. Lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, todo lo comparo con lo que dice. Y medito y pienso y estoy viviendo esto, pero tu palabra dice esto. Tengo que ajustar. Porque en esta relación que existe entre Dios y el hombre, siempre hay uno que tiene que hacer ajustes y no es Dios. ¿Sí me explico? Pero amo tu palabra, anhelo tu palabra, la deseo. Me expongo a tu palabra y tu palabra, como veíamos ayer, ¡pum!, llega y nos alumbra, nos hace ver nuestra posición, nos hace ver nuestra condición. Entonces, mis amados, dependamos de Dios. Acerquémonos a las Escrituras con humildad, ¿sí? No para tratar de imponer alguna idea propia, sino más bien para que esperemos en que Dios nos hable a través de ella. ¿Sí? Es que no le entiendo, tú síguele, cómelo. ¿Sí? Es que no me gusta, cómelo. Te va a hacer bien. Va a producir en nosotros. Ay, este hecho de tratar de tomar las Escrituras, de aventar por ahí, soltar un mensaje, es un mal común, ¿verdad? Tratar de usar el texto para darle aplicación a cosas que nada tienen que ver con los temas. Y debemos de cuidar eso. Dios dice lo que dice. Dios dice lo que quiere decir. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que Dios quiso decir. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Lo que dijo. Bueno, ahorita nos reímos, pero nuestra función como pastores es procesar eso. Por eso no debemos de ser ligeros. Porque es lo que Él dijo. No es mi mensaje. Si es mi mensaje, pues sí. Miren,
si un hombre malentiende un mensaje propio, o sea, si un hombre malentiende el mensaje de otro hombre, no pasa nada. ¿Me explico? Cualquier implicación, cualquier problema que pueda tener va a ser muy corto, va a ser muy temporal. Pero si un hombre no recibe, si rechaza, si malentiende el mensaje del Dios del universo, del Dios creador, del único Dios verdadero, está en problemas eternos. Está en problemas eternos. Entonces, no debemos buscar que la Biblia apoye lo que yo creo, sino más bien hay que escudriñarla para saber qué es lo que debo de creer, para saber en dónde debo de apoyarme. ¿Está bien? ¿Me acompaña a orar? Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque has sido muy bueno, siempre eres muy bueno. Y queremos honrarte con nuestra manera de vivir, Señor, no solamente con las cosas que hacemos externamente, pero desde nuestro corazón. Que en las motivaciones de nuestro corazón estén perfectamente amarradas, estén perfectamente vinculadas, Señor, a lo que tú estableces. Ayúdanos, danos la gracia para hacerlo, porque en verdad la necesitamos, Señor. En verdad necesitamos tu gracia, no nos podemos mover sin ella. No nos podemos mover sin ella y tampoco queremos hacerlo. Recibe tú siempre todo el honor y toda la gloria por los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.